Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida en primer lugar a nuestro conferenciante, a Joaquín Pascual Barea. Muy buenas tardes, bienvenido al Centro Ágora, bienvenido a este ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz. Saludamos, por supuesto, también, siempre lo decimos, al alma mater de este ciclo de conferencias, a Virgilio Cencerrado, y a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos, por estar aquí y por contribuir con vuestra presencia a hacer barrio y a hacer ciudad. Les recordamos que este tercer ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, con este Centro Ágora de Participación Ciudadana, también con la colaboración del Complejo Hospitalario de Albacete, y el ciclo de conferencias está organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, FAVA, y también por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Barrios y de Pedanías. ¿Por qué? Esta es una gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta que nos hacemos todos los días. Y es más, no solo que nos hagamos, sino que debemos hacernos todos los días. Y todos los días buscamos y además debemos buscar una respuesta a la misma. La pertenencia a un determinado lugar nos genera ese sentimiento que todos hemos sentido de identidad, de cercanía. Y además ahí también buscamos ese porqué. ¿Por qué este territorio recibió este nombre? ¿Por qué se le denominó así a este lugar? ¿Qué significa tanto para mí, para mi vida, para mi familia, para la gente que tengo más cercana? ¿Por qué se decantaron por este nombre y no por otro? ¿Verdad? Son preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida. La toponimia, que después nos hablará mucho mejor nuestro conferenciante, pero así a grandes rasgos estudia el origen y el significado de los nombres propios de los lugares. La importancia, por tanto, de responder a este interrogante que trasciende, además, en este caso, lo puramente académico, es altísima, porque en base también a este conocimiento podemos además contribuir de este modo a un mayor respeto por nuestro patrimonio, por el patrimonio de todos y cada uno de nosotros. Podemos también tratar de promover el diálogo de este modo. Y algo importantísimo, y de lo que además se habla ahora mucho, a asegurar la sustentabilidad de los territorios, sobre todo de esos en los que hay una mayor dispersión de población. Bien, pues de todo esto y de muchísimas otras cosas más, todas muy interesantes, nos va a hablar nuestro invitado, Joaquín Pascual Barea, al que les voy a presentar, como siempre, de manera muy resumida. Es catedrático, lo decíamos, de Filología Latina por la Universidad de Cádiz, autor de más de 150 publicaciones sobre literatura, sobre historia, lexicografía, epigrafía y toponimia. Precisamente, decíamos, sobre esta última disciplina ha localizado varios topónimos prerromanos y también romanos, y establecido además el origen latino de otros que solo aparecen documentados en textos medievales. Ha sido investigador visitante en países como Estados Unidos, Alemania, también Bélgica, y ha impartido ponencias en estos y en otros tantos países que no nos podemos tampoco detener en cada uno de ellos. Bien, como saben, después de la conferencia, como siempre, abrimos ese turno de preguntas, ese pequeño debate que puede ser también muy interesante, y de esta manera también contribuimos a enriquecer la conferencia de hoy. Y tan solo recordarles que a partir de mañana mismo estará listo ese vídeo que Virgilio está ahora mismo grabando, que después edita y lo sube a la página web de Hacemos Barrio. Así que si quieren volver a verlo, si alguien les comenta que no ha podido venir, pues ya saben, le pueden decir que a partir de mañana mismo ahí pueden encontrar esta conferencia para que la vea el mayor número posible de personas. Bien, pues les dejo ya con la conferencia, les dejo ya con nuestro invitado y, como siempre, vamos a disfrutarla. Muchísimas gracias por venir. ¿Vas a estar de pie?
Bueno, pues como ha dicho María José, yo voy a hablar de toponimia y de toponimia antigua. Y cuando digo antigua de verdad. Es decir, me refiero a la antigüedad romana. Por tanto, voy a hablar de topónimos que tienen, en la mayoría de los casos, un origen prerromano o bien propiamente romano, y que en la mayoría de los casos pues, se nos han transmitido hasta hoy. Hay muchos otros que no se nos han transmitido hasta hoy y obviamente pues, tenemos muchos topónimos que son también posteriores. Me voy a centrar sobre todo en aquellos que tienen un origen antiguo y que se conservan hoy día. Bien, lo cierto es que en Castilla-La Mancha, bueno, pues hay muchos topónimos antiguos. Castilla-La Mancha es un territorio muy extenso, por tanto, normal que haya muchos topónimos. Por otra parte, no es ya solo que no puedo hablar de todos ellos, sino que eso plantea bastantes problemas, en el sentido de que en la antigüedad, pues Castilla-La Mancha no era una unidad pues, ni política, ni étnica, ni lingüística, ni de ningún tipo. Y eso complica bastante las cosas. Eso es así prácticamente en cualquier región actual, pero en el caso de Castilla-La Mancha está bastante acentuado. Por situar un poco la cuestión, pues si ven un mapa aproximado, ¿no?, de los pueblos que había en Hispania cuando llegaron los romanos, pues ven que en el territorio de Castilla-La Mancha tenemos como mínimo pues a los celtíberos, por la zona de Guadalajara, Cuenca. Luego hacia el poniente están los carpetanos, por la zona de Toledo, cabeza de la Carpetania, incluye también a Madrid, desde luego, parte también de Ciudad Real. Luego al sur de los carpetanos están los soretanos, que incluye sobre todo la provincia de Ciudad Real, y al menos la mitad o más de la mitad occidental de Albacete. Y luego están los bastetanos, que están más al sur, pero que también ocupan la parte oriental de la provincia de Albacete. Y al poniente de los carpetanos están también los betones, que ocupan la provincia de Salamanca, de Ávila, pero también parte de la provincia de Toledo, en concreto Talavera de la Reina. Bien. Por tanto, como digo, son pueblos muy distintos. Y no es fácil generalizar lo que se dice de unos topónimos para los de otras zonas. Aquí ven otro mapa donde pueden ver los ríos, y eso me sirve, digamos, para introducir un poquito la antigüedad de los topónimos de Castilla-La Mancha y de Hispania en general. Bien, hay que decir que la toponimia antigua que conocemos es la toponimia romana. Antes de los romanos no sabemos nada, básicamente nada. Alguna referencia un poco anterior de algún autor griego que dice que había celtas en Hispania, pero las noticias que nos llegan, los textos escritos, son todos de época romana, los más antiguos. Están en latín casi todos, algunos en griego, en el siglo I, en el siglo II, pero en época romana. Incluso algunas inscripciones o monedas en alfabeto ibérico, pero de época romana, o sea, también del siglo I antes de Cristo. Entonces, no hay testimonios anteriores, ya estamos en época romana, y los topónimos se han romanizado. Esto es un poco de lo que quiero hablar, cómo los topónimos se romanizan. O sea, los topónimos tienen evidentemente un origen, tienen una etimología, un significado originario, que en muchos casos, cuando son prerromanos, se nos escapa, o tenemos una idea solamente aproximada de su significado. Pero luego van adaptándose, o sea, van adaptándose a la fonética de la lengua que los adopta, de otra lengua distinta, pero no solamente es una adaptación fonética, también es una adaptación con sufijos, y a veces se adaptan a una palabra distinta, que no tiene nada que ver en el significado, pero que se parece y suena parecida, y por tanto los topónimos tienen su propia vida y van cambiando su significado. La forma apenas varía en ocasiones, pero su significado cambia completamente, porque cambian las lenguas. Y en España pues sabemos, ¿no?, que había varias lenguas antes de los romanos. Con los romanos era el latín, pero luego llegaron los árabes y adaptaron esos topónimos
unos los conservaban tal cual, pero otros los adaptaban al árabe, a la fonética, y a veces también a palabras con otro significado, y luego llegaron los castellanos, y esos mismos topónimos, fueran árabes, fueran latinos o fueran prelatinos, los vuelven a adaptar al castellano. De todo eso vamos a ir viendo algunos ejemplos, para entender que la toponimia no es algo simple, de decir este topónimo es de esta lengua y significa esto y ya está. No, ese topónimo ha tenido 2000 o 3000 años o 40.000 años de historia, y a saber los significados que le han ido dando los hablantes de distintas lenguas a lo largo de la historia. Bien, evidentemente cuando tenemos topónimos latinos de época romana, no hay ninguna dificultad ni ningún problema. Sabemos qué palabra es porque está transcrita en la lengua que los ha creado, sabemos su significado y básicamente su referente más o menos aproximado, ¿no? Pero claro, la cosa cambia cuando ya no pertenece al latín. Cuando no pertenece al latín, puede que pertenezca a la lengua ibérica, puede que pertenezca a la lengua turdetana, puede que pertenezca a la lengua celtibérica, puede que pertenezca a otras lenguas no célticas, pero sí indoeuropeas. Es decir, las lenguas indoeuropeas pues, están más relacionadas con el latín y con otras muchas lenguas de Europa, y es a veces más fácil suponer cuál es el significado de esos topónimos. Del ibérico, pues sabemos muy poco del significado. Se puede leer cuando está escrito en escritura ibérica, pero poco más. Bien, entonces, digamos que elucubrar hacia atrás pues es complicado. Aún así, no podría explicar ahora toda la metodología porque es realmente compleja, ¿no? Pero digamos, bueno, que hay lingüistas que dedican, muchos lingüistas que han dedicado su vida a ello, ¿no? A intentar reconstruir el pasado de esos topónimos y remontarse no ya miles de años, sino decenas de miles de años. Es decir, cuáles son las primeras palabras que se nos conservan de los primeros habitantes. Bueno, y en ese sentido, aunque sea de un modo hipotético, pues se remontan a la última glaciación, donde Europa quedó despoblada y solamente en refugios de Hispania, de Italia y algunos de los Balcanes pues quedó población humana. Cuando acabó la glaciación, esas personas, unas hablaban lenguas emparentadas, otras no, pues fueron repoblando Europa. Bien, pues de esta gente nos quedan topónimos. Básicamente los topónimos que nos quedan de esta gente de hace 40.000 años son nombres de ríos, y tienen una estructura muy parecida, esos topónimos, y se repiten en toda Europa, y además se ve que tienen una progresión de sur a norte. Bien, esos topónimos, en el caso de Castilla-La Mancha, pues son el tagus. Evidentemente lo conocemos con su terminación latina, la raíz es tac, lo de us, eso es latín, el tac no es latín, ¿vale? Una estructura parecida, vemos que tiene el nombre antiguo del río Segura, que lo de Segura le viene por la población de Segura en Jaén, pero todavía en las fuentes árabes se le llama Taderu. El río era Tader, Taderi, Taderu era el acusativo, que es lo que dio en el romance peninsular, y lo que todavía existía digamos, en el siglo IX, X y XI, ¿no? Luego se le cambió el nombre a Segura, es decir, el río que nace cerca de Segura, ¿no? De esa población. Bien, pues ese tat es parecido también al tac, con D en lugar de con G. El guadiana, que es anas, lo conocemos en su forma latina, es que no hay ningún otro documento anterior. Bien, se declina igual que Eneas, el supuesto fundador de los romanos, ¿no? De la guerra de Troya, ¿no? Eneas en el nominativo, o sea, anas, ¿vale? Igual que, y luego como un sustantivo femenino cualquiera, ¿no? Ana y tal, ¿no? Bien, anas, de hecho, a un romano le sonaba como ánade, el nominativo sonaba igual que pato, como si el río se llamara Pato, de alguna manera, ¿no? Era fácil hacer un juego de palabras, sobre todo el nombre de la palabra. También el Turia, que atraviesa parte de Castilla-La Mancha, pues tiene una etimología similar a la del Duero, la raíz dur, luego ha sufrido cambios distintos, ¿no? Pero la raíz básica es dur, sea tur o dur, sonoro o sordo. Pasa también con el júcar, que antes de ser sucro es sicanis, y sicoris, y está emparentado con el segre, por ejemplo, ¿no? de Cataluña, y es otra raíz indoeuropea muy antigua. Entonces, estos son, o sea, todos los nombres de río
son los nombres de lugar más antiguos que se nos conservan. A veces no solo ríos, también lagunas. Por ejemplo, Salt, de Saltigi, es el nombre de Chinchilla, pues también es otro, es un hidrónimo en este caso, ¿no? También, son más que un hidrónimo, no río, pero sí hidrónimo, y responde a una época en la que las personas pues, vivían cerca de los ríos y lagunas, de los recursos de agua, porque los hombres necesitan necesariamente el agua para sobrevivir, y no necesitaban, digamos, vivir en altura ni en poblados fortificados, sino simplemente cerca de fuentes de agua, pozos, fuentes, manantiales, ríos, lagunas. Bien, así era la habitación, ¿no? En este mapa ven también eso, donde están los celtíberos, los carpetanos, los iberos, y dentro de más o menos los iberos que vienen después, pero antes están los oretanos, en territorio de los ibéricos, de los iberos, y ven una línea, ¿no?, que nos va separando lo que son, por una parte, pueblos indoeuropeos de pueblos no indoeuropeos. Perdón. Bien, porque la toponimia, conforme se van adaptando los topónimos y se van creando palabras compuestas para designar los nombres del lugar, eso nos va indicando qué formas son más antiguas y cuáles son más modernas. Y todo eso, unido por otra parte a que estos topónimos van unidos a culturas determinadas que nos han dejado restos arqueológicos de un tipo o de otro y se van asociando, nos permite datar de forma aproximada esos topónimos, en qué época se crearon. Entonces, todos estos pueblos no existen al mismo tiempo. Entonces, hay unos pueblos indoeuropeos muy antiguos, y luego hay otras oleadas de pueblos indoeuropeos que hablan lenguas emparentadas. Luego hay unos pueblos que tienen un elemento toponímico que es igi, I-G-I, eso lo tenemos en el caso del topónimo de Chinchilla, Saltigi, y ese topónimo está en todo el sur peninsular, es decir, básicamente Andalucía, Badajoz, Albacete en este caso, y algunos del norte de África. Poco más sabemos de ese pueblo. Mucho después es cuando llegan los iberos, que vienen de Anatolia o de Oriente Próximo, y son pueblos ya neolíticos, son pueblos que conocen ya la agricultura, pero que siguen viviendo en llano, no en poblados en alto. Entonces los ibéricos son un pueblo pues, relativamente antiguo, pero tampoco de los más antiguos. Y los más recientes son los celtíberos. Esos pues llegan por el Pirineo, son indoeuropeos, hablan una lengua céltica, bastante primitiva, pero lengua céltica al fin y al cabo, y han llegado pues varios siglos antes que los romanos, pero están todavía avanzando hacia el sur cuando llegan los romanos, y están de alguna manera ocupando tierras nuevas hacia la Carpetania y hacia la Vastetania. Más tarde ya llegarán los vascos, que no han llegado todavía, habían llegado a Francia, más o menos al tiempo que los iberos habían llegado a Hispania, pero es en época romana cuando empiezan a pasar los Pirineos, pero eso no nos compete, porque no llegan aquí. Sí tiene alguna relación eso con la lengua ibérica que sí nos compete. Bien, porque vean un poco la división, hay dos familias de topónimos que pertenecen a dos zonas de Hispania que de alguna manera atraviesan Castilla-La Mancha. Unas son los topónimos en briga, que ven que ocupan toda la parte norte y occidental, y otras los topónimos en il, como Iliqui, Elche, como Ilunum, que se localiza generalmente en el Tolmo de Minateda, ¿no? En el caso de Castilla-La Mancha tenemos ese, ¿no? A veces se supone también que hay un topónimo Hélique, transcrito así en griego, que podría corresponder a Elche de la Sierra, y tendría el mismo origen, ¿no? Adaptado y reinterpretado por los griegos, como hélice, como algo que da vueltas, pero realmente el topónimo no tiene ese significado. Es el topónimo il o ildu, que significa ciudad en ibérico. Bien, de este modo, digamos, ven cómo
cuando llegan los romanos, se encuentran con unos pueblos cuyas palabras en ocasiones y términos les resultan más familiares, la fonética también les resulta más próxima, y otros, como son los ibéricos, cuya lengua les resulta totalmente extraña. Y eso lo vemos, de hecho, en los textos, que los ibéricos, siendo como son un pueblo después de los turdetanos, muy civilizados, comparados con todos los pueblos del norte de Hispania, pues sin embargo a los griegos y romanos les resultaban muy bárbaros, porque hablaban una lengua absolutamente ininteligible, de la que no cogían nada, mientras que de la otra lengua pues les resultaba mucho más familiar. Bien, esto importa también para conocer un poco cómo los topónimos que se nos han conservado de la antigüedad, en general, no coincide con los topónimos importantes de hoy día. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en época romana ni Castilla-La Mancha ni España era una unidad política, era solamente un territorio conquistado por los romanos y que a Roma le interesaba en función de que eran los dueños de España, como lo eran de la Galia, de Francia y de la parte de Alemania que tenía y del resto del mundo, del norte de África, ¿no? Y de la que sacaban pues todos los productos que les interesaba. En ese sentido, pues administrativamente, jurídicamente, militarmente, pues lo dividen en función de sus intereses, y en ese sentido el centro de Hispania no tiene básicamente ningún interés, salvo que haya minas, que es lo único que hay en Castilla-La Mancha, las minas de Sierra Morena, ¿vale? Es lo más interesante, pero ven que no hay ninguna ciudad, perdón, no quería decir, o sea, ninguna ciudad, ningún punto, por todo, ni en Castilla-La Mancha, ni en Madrid, en Castilla-León únicamente Clunia, ¿vale? En todo Aragón, País Vasco, solamente Zaragoza, ¿vale? Bien, pero ven que el centro prácticamente no tiene ninguna ciudad relevante, se divide en tres partes Hispania, una es la Bética, más o menos Andalucía, que tiene 4 partes, otra Lusitania, que tiene 3, ¿vale? La capital de la Bética, Córdoba, la capital de la Lusitania no está en Portugal, es Mérida, en Mérida Augusta, y la capital de la Tarraconense, que es más de media España, en Tarragona, ¿vale? Pero está dividida en 7 partes. Bueno, pues digamos que Castilla-La Mancha tiene ciudades en las 3 provincias de España, es decir, en la Bética tiene Asísapo, hoy en La Bienvenida, en el poniente de Ciudad Real, en Lusitania tiene a Talavera de la Reina, la antigua Casaróbriga, y el resto pues está en la Tarraconense, pero dentro de la Tarraconense tiene, digamos, dentro de lo que son los conventos jurídicos, donde se reúnen los ciudadanos para resolver cuestiones jurídicas, tienen a Segontia en Guadalajara, que depende de Zaragoza, tiene, Segontia depende de Clunia, me he confundido, Segontia de Guadalajara depende de Clunia, en la provincia de Burgos, actualmente, la ruina que se conserva con un teatro y tal, es Ercábica, en Cuenca, la que depende de Zaragoza, y el resto depende de Cartagena, ¿vale? El centro está ahí, además está el puerto, es decir, tiene una importancia también económica, no solamente jurídica, Entonces prácticamente casi toda Castilla-La Mancha depende de Cartagena, Castilla-La Mancha y Madrid incluida, ¿no? En ese lote, ¿no? Bien, esto nos ayuda a entender también la importancia de las vías romanas, ¿no? Bueno, y luego saber que los pueblos, pues, como es el pueblo oretano, por ejemplo, pues no es exclusivo de Castilla-La Mancha, sino que una parte de los oretanos, eso, como dije, estaba en Ciudad Real y Albacete, pero otra está en Jaén, donde está Cástulo, Cazolona, en Linares, y otra parte en Córdoba, ¿no? Por ir situándonos, ¿no? Aquí nos interesa la parte superior de la Oretania, que decíamos de Ciudad Real y Albacete, porque vamos viendo por encima de Oretania cómo, bueno, los topónimos que nos aparecen, la mayoría, son prerromanos, aunque con terminaciones propiamente latinas. Es decir, tenemos, por ejemplo, lo voy viendo un poco rápido, ¿no? Carcubium. Carcubium es caracuel.
y no es casualidad, o sea, el parecido no es casual. Realmente Carcubium evoluciona como Carcub, Carcueb, y propiamente en una B, pero como la B final en castellano no se mantiene en posición final, sin una vocal de apoyo, pues se cambia a él. Ese car pasa a cara porque el árabe introduce esa vocal epentética que le llaman, ¿no? Y hace caracuel. Entonces, caracuel viene de Carcubium, del nombre. La terminación ium es propiamente latina, pero la raíz es prerromana. Tenemos Oretum, que da nombre a la Oretania. Bien, la raíz del topónimo es prerromana, el nombre es romano. Es decir, ahí lo que hay prerromano es or, es una raíz que la tenemos, es indoeuropea, y la tenemos porque es muy antigua, en este caso, ¿no? La tenemos, por ejemplo, en griego, cuando decimos la orografía, viene del griego oros, que significa monte, igual que esto, es una zona de montes, toda la Oretania. Bien, de hecho, en los textos griegos de Polillo de Ptolomeo se le llama Oria o Orisa, no Oretum. Oretum es una latinización, ¿no? A partir de esa raíz, y luego de Oretum se crea la Oretania y los oretanos, pero propiamente ya es un topónimo romano, ¿no? Tenemos Laminium. Bien, de Laminium se han propuesto también muchas etimologías, obviamente es prerromano, pero hoy día sabemos por unas monedas que su forma era no con M, sino con B, con lo cual lo de Laminium es una adaptación latina y una adaptación de los romanos teniendo en mente la palabra lámina, ¿vale? La palabra lámina, porque entre otras cosas en Laminium se fabricaban piedras de afilar y se exportaban a todo el imperio, ¿no? Cortadas en láminas. Bien, es una falsa etimología si se quiere, pero una adaptación. Y a partir de lámina tenemos el topónimo actual de Alhambra. Laminium estaba en Alhambra, que no tiene nada que ver con la Alhambra de Granada. Esos fueron los árabes los que a partir de lámina, pronunciado lamna, igual que nombre viene del latín nomne, nomine, nomne, y da nombre, pues lamna da lamra, lambra, ¿vale? Los árabes lambra, pues lo asociaron a Alhambra y le pusieron la aspiración y una A como si fuera un artículo y dijeron Alhambra, pero eso no tiene nada que ver con el color rojo, como se cree y se suele decir, tiene que ver con que se llamaba lamna, porque los romanos lo asociaron a una lámina, aunque no tenía nada que ver con una lámina, tenía que ver con lab, que es también una corriente de río, de labor, fluir, ¿vale? Bien, así evolucionan los topónimos. ¿No? Tenemos una alhambra que en realidad es una lámina, y que era un río que fluía, el pueblo que estaba en ese río. Bien, tenemos Mentesa, que es otro topónimo, ¿no? Villanueva de la Fuente. Tenemos Libisosa, probablemente muchos las conocemos, de toda Castilla-La Mancha, es la única colonia de ciudadanos romanos, de toda Castilla-La Mancha, es la única, es una de las ciudades importantes, vamos, en el sentido de que administrativamente, políticamente, económicamente, es la más importante con diferencia, es la única colonia, como digo, ¿no? Bien, es decir, ni Toledo ni ningún otro sitio, es la única, ¿no? Entre otras cosas, no hay más que visitar las ruinas para darse cuenta de que era así. En Castilla-La Mancha no vais a encontrar nada parecido, porque es, como digo, la única colonia libisosa. Hoy un pequeño pueblo, realmente no es que sea tan importante porque tuviera unos recursos decisivos, más bien es por su situación estratégica. Su situación estratégica porque por ahí tenía que pasar la vía para llevar los productos de las minas de Sierra Morena, y bueno, dentro de tener recursos hídricos, de tener tierras para cultivar y para poder regar, ¿no? Pues permitía las comunicaciones hacia el norte, hacia el este, hacia Mérida, hacia el oeste hacia Mérida, hacia el este hacia, en fin, Tarragona, pero también por la vía Augusta hacia Roma si hacía falta, ¿no? Muy bien situada estratégicamente, y esa era la razón principal de su condición de colonia, ¿no? Bien, la vía de hecho venía de Mérida, por Carcubium, Oretum, Laminium, seguía por Parietinae. Parietinae es el topónimo que tenemos más cerca de Albacete. El nombre ya es romano. Parietinae no significa más que ruinas. Probablemente son paredes, pero paredes
de un edificio ya arruinado, realmente es lo que significa, ¿no? Se suele localizar en la carretera de Jaén, ¿no? En un lugar que, sea casualidad o no, se llamaba Pareazos, ¿no? O Paredones también, ¿no? Bien, y el caso que por ahí pasaba la vía Augusta, y seguía pasando justo por delante de la finca de Los Llanos, o sea, por el lado de Aguasol, digamos, ¿no? Y por ahí seguía hacia Chinchilla, hacia el sur de Albacete, pero no demasiado lejos de Albacete, ¿no? Y desde Chinchilla, Saltegui, ya seguía hacia el Cerro de los Santos, Azpalem, que aparece ahí, que está, eso también es romano, Azpalem, luego hablo de él, ¿no? Debajo de Oretania lo único que ven es Mariana y Lunum. Mariana es porque por ahí venía la vía Augusta desde Cádiz, pasando por Sevilla, Córdoba, pasaba por Mariana y ya seguía hacia Libisosa. Ese Mariana obviamente es topónimo también romano, ahora lo vamos a ver, pero tiene un origen curioso, porque esos topónimos que terminan en iana, del latín, que han dado prácticamente el 99% de los pueblos, ciudades españoles que terminan en ana, ena, ina, an, en, in, proceden de un apellido romano más ese sufijo, Janus, Jana, Janum, ¿de acuerdo? Según sea la huilda o la mansio, o sea un fundus. Bien, en este caso vamos a ver cuál es el origen de Mariana. Y luego tenemos Ilunum, porque hay una vía que no está en las fuentes, pero sí se documenta epigráficamente en los miliarios, ¿no? Que va desde Saltegui, desde Chinchilla, hacia Cartagena, directamente pasando ahí por el tolmo de Minateda. Bien, en las fuentes romanas se nos habla también de las cordilleras oretanas y carpetanas, que básicamente en el caso de las oretanas yuga, pues es, digamos, la Sierra Morena, o más bien la parte oriental de Sierra Morena, porque propiamente la Sierra Morena se llamaba Mons Marianus, y es el mismo nombre de Mariana, Marianus en este caso porque Mons es masculino, el monte Mariano, y vamos a ver que Mariano es por Mario, no es por otra cosa, y de ahí viene la Sierra Morena, y la cordillera carpetana, pues básicamente es el sistema central, la sierra de Guadarrama y demás. Bien, eso en cuanto a montes, ¿no? Que, como digo, son nombres también, o sea, lo que es prerromano es carp y or, los sufijos son latinos. Lo de los sufijos lo vemos, por ejemplo, en la capital o cabeza de la Carpetania, Toledo, Toledo, que nos la describen los romanos como una ciudad pequeña, pero en un lugar protegido. Así la vieron los romanos y de hecho la aprovecharon bien, se establecieron ahí y desde la Carpetania, particularmente desde Toledo, un lugar también protegido por el río, ¿no? Sobre todo y por el propio monte, pues combatieron a celtíberos, carpetanos, vaqueos y otros pueblos del norte, ¿no? Bien, en las monedas lo que nos aparece es tole, pero no ya porque sea una abreviatura de toletum, es porque es la forma originaria. El toletum es la forma romana, ya latinizada, la raíz es tole. Ahí ven una imagen del circo romano de Toledo. Lo mismo pasa, como decía, con oretum, con la misma terminación romana. O sea, hay cientos de topónimos romanos que acaban en etum. Muchos de ellos están formados con el nombre de un árbol más el sufijo. Por ejemplo, pinetum es una pineda, o pinada, como que, ¿vale? O pinedo, si se quiere, ¿no? O roboretum es un robledal, o quercetum, un encinar, o piretum es un sitio de perales, ¿no? Así con cualquier árbol o arbusto, ¿no? Bien, son unas imágenes de la ciudad de Oretum, ¿no? En Granátula de Calatrava, en Ciudad Real, ¿no? Entonces vemos cómo se van adaptando, ¿no? Un ejemplo también bonito es Consábura. Consábura, aquí vemos cómo se adapta, ¿no? O sea, la forma previamente es romana, pero formada a partir de raíces prerromanas. El con se repite en muchos topónimos romanos, con raíces de hecho prerromanas,
a veces no sabemos si realmente el con es puramente latino o está en la lengua originaria, porque cuando es una lengua indoeuropea puede estarlo, ¿no? Lo que es claro es que sap es una forma indoeuropea y ur también lo es, referida a hidrónimos. Bien, pues ese consabura, que da consabra porque es que el consabra lo tenemos en las propias monedas de consabura, sin la u, ya. Bien, pues ese consabra en época árabe se pronuncia consebra, ¿vale? Y ese consebra es lo que los castellanos adaptan, pero no fonéticamente, sino que consebra les suena a consuegra, ¿vale? Y lo hacen consuegra, pero no porque consebra de consuegra, sino simplemente por asociación a una palabra familiar. Lo mismo que hacían los latinos con lo de lámina, pues se hace en castellano, o lo que hicieron los árabes con alhambra, ¿no? Bien, ahí ven las ruinas romanas de una presa muy grande que construyeron en Consaura, porque por ahí pasaba una de las vías romanas, que iba hacia Toletum y luego seguía hacia Complutum, hacia Alcalá de Henares, ¿no? Es otro topónimo romano, Complutum, es donde confluyen las aguas de lluvia, ¿no? También en la Carpetania. Esa presa es tristemente famosa porque en 1891, en septiembre, el 11 de septiembre, una fecha bastante nefasta para muchas cosas, ¿no? Pues hubo unas lluvias torrenciales muy fuertes, el río Amarguillo, ese Ura prerromano, se desbordó, inundó toda la zona de la presa romana, en fin, y las construcciones romanas son muy resistentes, duran siglos, pero no duran toda la vida, ni lo soportan todo, y terminó reventando, y destruyó completamente el pueblo. Murieron 359 personas, es la catástrofe más natural de la historia de la provincia de Toledo, y el pueblo hubo que hacerlo prácticamente de cero, o sea, se reurbanizó por completo, porque la mayor parte de los edificios quedó por los suelos, a consecuencia de esa lluvia y de un río que normalmente está seco, pero que unido eso a la presa romana, ¿no? y a ese desbordamiento del río, pues produjo eso, ¿no? Realmente en la idea del topónimo romano está esa confluencia ya de aguas que se están reuniendo ahí, porque claro, los romanos necesitaban tener almacenada esa agua. Hasta el siglo XIX no se han superado los embalses ni acueductos que construyeron los romanos en España. Entonces, en estas construcciones, pues evidentemente iban muy por delante de todo, ¿no? Ya me refería antes a ese otro topo hidrónimo, salt, referido a las lagunas salobres, como esta de Pétrola, muy cerca de Chinchilla, y hay otras hay varias decenas de lagunas de este tipo y otras que se han ido desecando a lo largo de los siglos, ¿no? En el camino de Chinchilla hacia Oriente, por la vía romana, que iba buscando por una parte Cartagena y hacia el sur, y por otra parte hacia el norte, pues Roma, hacia Tárraco, luego Barcelona y demás, ¿no? Bien, pues esta formación de Saltigui, siempre pues se le ha visto que ese Saltigui algo se parece a Chinchilla, o sea, no mucho, es cierto, ¿no? Pero algo se parece, ¿no? Sin embargo, si partimos de Chinchilla y sobre todo vemos cómo se escribe Chinchilla en los documentos árabes, lo que nos lleva, Chinchilla, propiamente la primera che, habría que pronunciarla she, como la she, como el she de ella en inglés, ¿no? ¿Vale? Chinchilla, más bien sería, tal como se transcribe en los textos árabes. Y ese Chinchilla remite clarísimamente a un latín centicella, centicella con la i no pronunciada, chanchella, luego Chinchilla, ¿vale? Ese centicella lo que significa es una pequeña zarza, es decir, una zarzuela, o una zarcita, o zarcilla, como lo queramos llamar, ¿vale? Zarzuela quizá es el término castellano más o menos conocido, ¿no? Bien, y ese diminutivo vendría de centiche, de centiquis, de centiche, de la forma del acusativo, pues se crearía un diminutivo. Esas formaciones en diminutivo para crear topónimos son muy habituales en latín. Por ejemplo, todos los Montiel, Montijos, todo eso son formas de diminutivo que no implican que el monte sea chico ni mucho menos, simplemente significa que es un monte concreto y es un nombre de monte, un nombre propio de monte.
¿vale? Monticellus, Monticello, Montichel, Montegil, Montegil propiamente, pues son todas formas que remiten a ese sufijo kellus, ¿no? Bien, pues, sin embargo, a los nombres de ciudades normalmente en latín no se les pone diminutivo. Hay veces, hay casos, los hay, pero son, digamos, excepcionales. Entonces, no es normal que se le ponga un diminutivo a un topónimo. Bien, entonces, ¿cómo podemos salvar esa doble propuesta etimológica? Es decir, de Saltigi no podemos llegar a Chinchilla de ninguna manera. Sin embargo, de Saltige, que es la forma del acusativo, con una pronunciación Santiche, muy habitual, sobre todo ya a partir del siglo IV, V, asociado a las cosas de santo y demás, de Santiche, sí es muy fácil con la, digamos, asociarlo a Sentiche. Santiche, pensar que es lo mismo que Sentiche, y pronunciarlo Sentiche, y ya estamos pensando en una zarza, ¿vale? Obviamente Saltigi no tiene nada que ver con la zarza, tiene que ver con unos poblados en lagunas, el origen de Saltigi, un origen de los más antiguos como pueblo. Estos pueblos en Nigui es, por ejemplo, el mismo origen de Astigi, Écija. Écija es una de las 4 capitales de la Bética: Córdoba, Sevilla, Cádiz y Écija. Astigi, Saltigi es igual, pero bueno, hay Lastigi, Sosontigi, hay unos 20 topónimos, todos iguales, como digo, prácticamente todos de Andalucía. En el norte de África tenemos Tinigi, Tingi, Tánger. Bien, en algunos casos, esos topónimos, que eran poblados, pues llegaron a ser eso, capitales de conventos y grandes ciudades, y en otros casos pues se quedaron en menos incluso de lo que eran. En el caso de Saltigi, en época romana, pues básicamente era una mansio en el camino. No, sabemos, o sea, no era ni siquiera un pueblo poco importante, ¿no? Básicamente era la mansio, lo que quedó. Sin embargo, pues vemos que tiene una continuidad toponímica gracias a esa reinterpretación del topónimo como una zarzuela, como una pequeña zarza, ¿no? Y así ha llegado a Chinchilla, que hoy, bueno, pues se asocia al roedor sudamericano, que tampoco tiene nada que ver, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esas son las asociaciones. Los romanos lo hacían, los romanos iliqui lo asociaban a la encina, absolutamente, y lo ponen en las monedas, en recreaciones mitológicas, porque iliqui significaba en latín encina. No es el origen, por supuesto, pero es como lo veían, pero así todo, ¿no? Igual que nosotros león, que viene de legio, de legión, lo asociamos a un león, y los leoneses ponen un león, pero un león no tiene nada que ver con el león, pero se asocian, ¿no? Esas son las asociaciones semánticas, ¿no? Esta es la que os decía de lavini, la moneda, el lamiño, y de lámina es como da alhambra, ¿no? Esa es la reconstrucción de la ciudad dentro de lamiño, dentro de la actual Alhambra. Bien, ven por tanto cómo la toponimia es un recurso inconsciente, si se quiere, de la sociedad para buscar de alguna manera la integración. Me refiero sobre todo en momentos donde hay conquistas, ¿no? Entonces, bueno, los romanos en fin, fueron muy brutos para muchas cosas, muy civilizados y muy avanzados en cuestiones de tecnología sobre todo. Racistas no eran. Hay otros muchos pueblos hoy día y en el pasado mucho más racistas que los romanos, que en absoluto lo eran, como digo, ¿no? Hay pueblos que lo son y pueblos que no lo son, ¿no? Bien. Y los romanos pues buscaban el interés económico, ¿no? Eso sí, ¿no? Y la explotación de los recursos, eso clarísimamente, ¿no? Pero también la integración de los pueblos, en la medida de lo posible. Cuando no, pues los aplastaban evidentemente, pero mientras podían, pues lo que procuraban era integrarlos. La toponimia sirve de esa manera. Aquí tienen las ruinas de Segóbriga, muy dignas de ver, por supuesto. Tienen las monedas romanas de Segóbriga. Segóbriga es un topónimo enteramente prerromano. Ahí realmente no hay. Sin embargo, lo crean los romanos, la ciudad la crean los romanos integrando otras comunidades próximas, entre otras Contrevia Cárbica, que terminó desapareciendo y que acuñaba también previamente monedas y que está a 6 kilómetros de Segóbriga, ¿no? Pero les interesó esta ubicación de Segóbriga y fue la que promocionaron y le pusieron un nombre prerromano con el que los habitantes se podían identificar. Era una manera de integrarlos en la sociedad, ¿no? Y por otra parte los romanos estaban acostumbrados a ese topónimo, a esa terminación en briga, que sabían perfectamente lo que significaba. Para los celtíberos, Sego, aunque la raíz alude a la victoria y demás, Sego era propiamente el nombre de un héroe
de una especie casi de divinidad, si se quiere, ¿no? Un héroe fundador de la ciudad. ¿Qué es lo que hacen los romanos? Bueno, pues proporcionarles ese nombre. Arcóbriga, Arco es otra divinidad, hay hasta inscripciones con dedicaciones a Arco, es decir, Arcóbriga no es la ciudad del arco ni nada, ¿no? Es la ciudad de ese héroe. ¿Qué otro procedimiento hacen los romanos con estos topónimos en briga? Pues lo que decíamos de Caesaróbriga, o sea, cogen el briga, que es celtíbero, originariamente significa monte, propiamente aquí significa oppidum, es decir, significa ciudad amurallada, en lugar alto, porque los celtíberos, como digo, llegan a Hispania en la edad de los metales, ya en la edad del bronce, son muy recientes, ¿no? y están siempre asentados en lugares altos, ¿no? Pues en Caesaróbriga cogen el nombre de Caesar y le añaden el briga, pero lo hacen con Caesaróbriga, lo hacen con Iulióbriga, Julio César, sobre Julio César, pues hacen Iulióbriga, lo hacen con Flavióbriga, la familia Flavia, lo hacen con Augustóbriga, lo hacen con Brutóbriga, crean híbridos de gobernantes romanos con el briga propio de la toponimia autóctona, ¿no? Aquí ven la zona de los betones, la zona de los berracos, esa, ¿no? Donde está Talavera de la Reina. Estas son parte de las ruinas dentro de la misma ciudad de Talavera, ¿no? En otros casos son los nombres tal cual romanos, ¿no? Es decir, aquí, bueno, se ve muy mal, pero en la parte de abajo sí me interesa que se vea ahí el Marianus Mons, ¿no? Aparece en la fuente, es el monte Mariano, el monte de Mario. También en un itinerario hay una mansio un poco más hacia el oeste que se llama Mariorum Mons, o sea, el monte de los Marios, literalmente. Significa lo mismo, el monte Mariano que el monte de los Marios. Es la gens, es la familia Maria, son los Marii, no es que sea un solo personaje, sino era su padre, su abuelo. Es decir, en particular, el más conocido es Sexto Mario. Lo tienen ahí en una inscripción, Sexto Mario. Sexto Mario era el hombre más rico de Hispania, a principios del siglo I después de Cristo. Aparece mencionado por Tácito, por Suetonio, por Dion Casio, cuentan su historia, su triste historia, porque era muy amigo de Tiberio, del emperador Tiberio, y al parecer a Tiberio pues, se le antojó la hija de Sexto Mario, y como el otro la mandó para Hispania y evitó que el otro pues, se acostara con ella, pues lo acusó bueno, no él personalmente, pero hizo que lo acusaran de incesto con su hija y lo mandó a arrojar desde la roca Tarpeia en Roma, se lo mató y le confiscó todos sus bienes. Como digo, es que era el dueño de todas las minas de cobre y de oro de Sierra Morena. Bien, pues este hombre fue el que creó la mansio esa mariana, porque era clave para el transporte de todos esos minerales, en unos casos desde Sísapo hasta Córdoba, eran de Córdoba propiamente, ¿no? Hasta Córdoba, desde Sísapo, desde el poniente de Ciudad Real, y en otros casos, pues, por Libisosa, Chinchilla y todo, en fin, hacia Cartagena, es decir, para embarcarla y hacerla, en fin, ya fuera a fabricar moneda, o fabricar armas, o lo que fuera de metal, o según el mineral. Lo que nos ha quedado es, al sur de la Puebla del Príncipe, en fin, a 2 o 3 kilómetros, la ermita de Nuestra Señora de Mairena, obviamente de Mariana, es Mairana, Mairena, viene de Mariana, de este Sexto Mario, y hay una imagen de una de las minas romanas de Sierra Morena, ¿no? Otro caso curioso es el de Gayo Valerio Flaco. Este es un procónsul romano anterior, es del principio del siglo I antes de Cristo, llegó a España para reprimir una rebelión de celtíberos, mató a más de 20.000 de ellos, y creó fundó la ciudad de Valeria, de su propio apellido, Valerios. O sea, aquí ven en una moneda, aquí viene su nombre, la C de Caius, luego viene la V, y junto con la V está la A y el rabito de la L, o sea, están unidas, Cal, o sea, Val, y luego la F y la L y la A, ¿no? Ahí aparece su nombre. Aquí Imperator, Imperator no significa emperador, significa general en jefe. Era el procurador de la Galia y de Hispania, es decir, de Francia y de España. Vamos, medio Napoleón, más o menos, ¿no? Bien, pues es el que fundó Valeria, cuyo nombre se conserva en Valera.
Valera, bueno, durante un tiempo había una Valera de arriba, una Valera de abajo, más cerca de la de arriba están las ruinas romanas, luego se unió en un solo municipio y hace 70 años por ahí se cambió el nombre en Valeria, o sea, recuperaron el nombre romano, ¿no? Eso pasa mucho, como Itálica se llamaba Talca y se cambió a Itálica, ¿no? Aunque el pueblo que hay encima es Santiponce, ¿no? Ahí ven parte de las ruinas, ¿no? En este caso, como digo, pues es así, ¿no? Aquí ven un mapa con las vías, ¿no? Donde, bueno, de algunas ya he hablado, ¿no? Otras pues son nombres romanos, ¿no? Asturres, pues junto a las torres, ya vimos lo de los relojes, en otro caso es murum, ¿no? Un muro. Yendo hacia Madrid, ¿no? Al este de Toledo está el Vicus Cuminarius, es decir, una aldea cominera, una aldea del comino, es decir, ya se explotaba el comino en esa aldea. Es decir, hay ciudades, hay colonias, hay municipios, hay ópidas, pueblos, y luego hay, aparte de esas mansiones, hay aldeas, wiki, hay villae, es decir, cortijos, con su finca o fundus, hay castella y castra, destacamentos militares más o menos, ¿no? Y en fin, otro tipo de topónimos en época romana, ¿no? Hay otros topónimos que son putea, pozos, igual que hay varios, putea, puteis, igual que hoy día tenemos muchos pozos, Pozo Cañada, Pozo Amargo, Pozo Moro, obviamente, pues ya en época romana era una tierra de pozos, evidentemente, pues el agua había que sacarla o de pozos, o de ríos, o de lagunas, para las bestias por lo menos, ¿no? En ocasiones de esos surtimientos del agua, como esos ojos que llamamos, que también da lugar a Auclés, Oculense, que está en la toponimia romana. Bien, y aquí está el topónimo ese que me refería de ad palem, es decir, Pales es una divinidad romana, una diosa romana, cuya fiesta se celebra precisamente el mismo día de la fundación de Roma, porque los romanos eran originariamente pastores, igual que los manchegos. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque esa diosa, que es diosa del ganado, no solamente del ganado lanar, que también hay otras muchas imágenes donde aparece la diosa con sus ovejas y tal, ¿no? Pero también de burros, de caballos, de vacas, del ganado en general, ¿no? Pero sobre todo, como digo, de los pastores, ¿no? Bien, pues los romanos conocieron el santuario del Cerro de los Santos, es un santuario que ha proporcionado cientos de esbotos y de figuras de caballos, de personas ofreciendo cosas y esbotos de todo tipo, ¿no? Hoy el sitio está básicamente arrasado, se conserva el monolito ese que han colocado ahí, ¿no? Esta es una de las figuras oferentes que le he puesto aquí porque recuerda un poquito la imagen esta de la pales romana, ¿no? Se parece bastante, ¿no? en el atuendo, ¿no? El caso es que los romanos claramente lo asociaron. ¿Y por qué lo asociaron? Bueno, porque veían que era un santuario asociado al ganado, al que iban sobre todo los pastores, y que de alguna manera nos recuerda también uno de los testimonios romanos tardíos, es decir, el de Abieno. Abieno es un escritor del siglo IV después de Cristo, desde el final del Imperio Romano, pero que utiliza unas fuentes muy antiguas, no conocidas. Realmente es un autor que es muy fantasioso, las cosas que cuenta no son generalmente muy creíbles cuando no concuerdan con otras fuentes, porque busca siempre la cosa exótica, llamativa, sorprendente, a veces da la impresión de que no maneja y trabaja bien sus fuentes, pero nos da noticias muy curiosas, ¿no? Y cuando va, digamos, por la zona costera más próxima a Albacete, porque como digo, no entra en el interior, pues tanto cuando habla del río Segura, el Táder, ¿no? Como cuando habla del Turia, el río de Valencia, pues dice que hacia el interior, en el caso del Segura, del Táder, pues había unos pueblos muy fieros y bárbaros, feroqui, barbaroque, ese pueblo, ¿no? Bárbaros sobre todo porque hablaban ibero, aunque nos dice que antes esa zona la ocupaban los fenicios. Normal, o sea, eso explica que de hecho arqueológicamente está documentado que estaban ahí los fenicios y los tartesios, y eso explica, por ejemplo, los topónimos como Saltigi y bueno, y las varias inscripciones
fenicias que hay en la provincia de Albacete, desde Abengibre hacia, sobre todo por toda la zona de Yin, varias inscripciones en fenicio, que en fin, en Cádiz es muy normal encontrarlas, pero en la meseta en absoluto lo es. Bien, pues evidentemente nos lo dice ya también ese autor que utilizó Avieno, ¿no? Pero cuando nos habla luego ya del Turia nos dice que hacia el interior, y el interior pues implica de alguna manera, si no la Mancha, la Manchuela, como mínimo, ¿no? Pues lo que había era gente igual, muy feroz y salvaje, que vivían como bestias, y que se alimentaban sobre todo de leche y de queso grasiento. Es decir, que lo llaman los veríbraques, ¿no? Nos está hablando de un pueblo que básicamente lo que fabrica ya es el queso, diríamos manchego, no sabemos exactamente cómo era, pero es un referente étnico que nos remite también a la actualidad, y que de alguna manera pues, va asociado también a esa divinidad, que es la divinidad de los pastores, ¿no? Como noticia propia de lo que es la Mancha primitiva más antigua, ¿no? Bien, pues esto es un poco algunas de las cosas que quería contar, ¿no? Hay otras muchas más, no sé, cuando hablaba ahora mismo de Yin me viene a la mente, ¿no? Que es uno de los nombres, que es el típico nombre de una villa romana, con la evolución propia a partir del árabe, de un Falianus, Falian aparece en los textos árabes, pues de un Falianus, es el Fundus Falianus, de hecho, pues tanto en el Museo de Albacete como en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pues hay mosaicos de villas, no sé si la de Falianus, que dio nombre a Yin, o la de algún otro, ¿no? que nos da fe de la importancia de esas villas agrícolas, ¿no? Aunque la ciudad propiamente era la que había en el Tolmo de Minateda, que tiene también una historia toponímica muy curiosa, para llegar de incluso ese Ilunum, o un Elo hasta la actual Minateda, con el Medina propio del árabe, ¿no? Pero en fin, como digo, no da tiempo de hablar de tantos topónimos de los que se podría hablar, ¿no? De un territorio tan extenso. Pues nada, ya pues estoy a vuestra disposición para responder alguna pregunta, si puedo. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso. Joaquín, de verdad me ha parecido interesantísimo.